Bueno, pues ahora sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar acerca del programa de monitoreo ambiental de patógenos. El día de hoy nos acompaña nuestra compañera Abril Serene. Ella es experta en el tema de microorganismos, ¿verdad? Tenía mucha experiencia asesorando empresas grandes, no solamente en el tema microbiológico, sino también en todo el tema que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Abril, te cedo la palabra para que puedas presentar este webinar. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Margaret. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues, bueno, este webinar realmente es muy breve, entonces vamos a aprovechar el tiempo iniciando, ¿sí? Este webinar es sobre cómo estar diseñando un programa de monitoreo ambiental de patógenos. La primera pregunta que siempre nos vamos a tener que hacer cuando decidimos implementar un programa de monitoreo ambiental es identificar el objetivo. ¿Por qué es necesario la implementación de este tipo de programas? Independientemente que nos lo pida un sistema de gestión que estemos manejando, la finalidad de este tipo de programas es verificar que realmente todas las condiciones higiénicas y todos los controles que nosotros establecimos en nuestra organización con la finalidad de controlar los microorganismos, pues está funcionando, ¿no? Es nuestra prueba de fuego para identificar que la suma de todos estos controles están siendo adecuados, ¿no? Y bueno, ¿de dónde vienen los microorganismos? Las fuentes de contaminación de estos microorganismos hacia ya nuestras instalaciones. Pues vienen de lo que es materia prima que estamos utilizando en nuestros diferentes procesos, en el proceso en sí y en el ambiente del proceso. Entonces podemos encontrar lo que son microorganismos de transición, los cuales son aquellos microorganismos que van a entrar a nuestras instalaciones y que podemos estar controlando a partir de la implementación de buenas prácticas de manufactura. Y tenemos también otro grupo de microorganismos que los vamos a conocer como microorganismos residentes, los cuales están conviviendo continuamente en nuestras instalaciones y tenemos que estar muy atentos para que no se salga de control. Pero bueno, hablando de microorganismos, recordemos la clasificación de estos. Los microorganismos se van a dividir en virus, en protozoarios y helmintos, estos últimos conocidos como parásitos. Tenemos también el grupo de los hongos, que lo constituyen los mohos y las levaduras. Es común en la industria que nosotros generalicemos y decimos, estamos analizando hongos y levaduras. Si nosotros observamos bien la clasificación, vamos a ver que realmente los hongos es un grupo que está constituido por los mohos, que son estas estructuras que conocemos, coloridas, que crecen en lo que es pan, lo que es tortilla y obviamente en otras matrices, pero que las podemos visualizar cotidianamente. Y dentro del grupo de los hongos, pues también tenemos las levaduras, esos microorganismos que los podemos inclusive confundir con bacterias y las podemos confundir al microscopio o las podemos confundir también en un medio de cultivo. Y por último, tenemos a un grupo muy diversificado, causante de la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos, que son las bacterias. A este último grupo es al que mayormente va dirigido un programa de monitoreo ambiental en relación a las bacterias. También es necesario recordar que para que las bacterias se puedan estar desarrollando y en sí cualquier microorganismo se puede estar desarrollando, necesita de ciertos factores.
para que le permitan su crecimiento. Los vamos a conocer como factores intrínsecos que tienen que ver con el alimento y factores extrínsecos que tienen que ver con el ambiente en donde se encuentran ese alimento, ¿no? Entonces, podemos tener dentro de los grupos de intrínsecos, dentro de los factores intrínsecos, actividad de agua. La actividad de agua es la cantidad de agua que se encuentra disponible para que un microorganismo pueda hacer uso de ella y pueda realizar sus funciones metabólicas. Tenemos también el pH, el potencial de óxido reducción, los nutrientes presentes en el alimento y también tienen que ver para que se pueda estar favoreciendo o no el crecimiento de un microorganismo, las sustancias antimicrobianas de ese alimento. Recordemos, hay sustancias que pueden estarse produciendo en el alimento y que van a limitar de alguna forma el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? Y también otro de los factores intrínsecos es en relación a las estructuras biológicas, como la cáscara del huevo, como lo que es la piel de los vegetales, de las frutas. Esto va a ayudarle en un momento dado al alimento para no ser atacado, ¿sí? Y por el otro lado, decíamos, tenemos esos factores extrínsecos que tienen que ver con el medio ambiente en donde se encuentra el alimento y obviamente el microorganismo en cuestión. Y tenemos dentro de estos factores extrínsecos la temperatura de almacenamiento. Es por eso que nosotros mantenemos los microorganismos dependiendo de los alimentos, dependiendo la naturaleza de estos, a temperatura ambiente, a temperatura de refrigeración, a temperatura de congelación inclusive. También va a impactar en el crecimiento microbiano la humedad relativa del ambiente, la concentración de gases que estén presentes e inclusive si se encuentran otros microorganismos. Hay microorganismos que su crecimiento se ve limitado debido a la presencia de otros microorganismos y por lo tanto se dice que ese microorganismo es un pobre competidor. Ahora, una vez que nosotros identificamos pues los diferentes factores de crecimiento, también tenemos que identificar que se pueden estar formando estructuras de microorganismos conocidas como biofilm, ¿sí? En las plantas de alimentos. Y vaya, no solamente en las plantas donde se elaboran alimentos. El biofilm se presenta igual de manera cotidiana en varias superficies. Las podemos observar, por ejemplo, en una piedra, en una roca, en un río, donde al tocarla se sienten cierta como rebaba. Esto es una formación de biofilm. En los dientes, lo que nos retiran cada 6 meses es biofilm, ese sarro, ¿sí? En los catéteres de médicos también se puede estar formando biofilm. Entonces, aquí lo que vemos es que los microorganismos tienen esa capacidad de formar estas estructuras que además están constituidas por diferentes tipos de microorganismos. En este sentido, los microorganismos se van a asociar, ¿sí? Independientemente de la relación que tengan o el tipo, el género, la especie que tengan, se pueden estar relacionando y formar este tipo de estructuras que además van a estar embebidas en una sustancia extracelular, en una matriz polimérica, la cual es producida por estas mismas bacterias o estos mismos microorganismos, de tal forma que les va a ayudar a sobrevivir de una mejor manera.
este biofilm se puede formar realmente en pocos minutos, ¿sí? En muy pocos minutos, es cuestión de 20 minutos, se puede ya estar presentando la presencia de biofilm, obviamente los primeros vestigios. Por eso es tan importante respetar los programas de limpieza que ya se encuentran validados y que nos indican esa frecuencia con la que se tiene que realizar la limpieza y sanitización. Cuando no respetamos esas frecuencias, corremos el riesgo de que este biofilm cada vez crezca más y entonces ya con los procedimientos que se tenían establecidos de limpieza y sanitización, ya no va a ser tan sencillo eliminarlos, ¿sí? Y se vuelve un problema realmente para la planta. ¿Cuál es la función de un biofilm? La función es como protección para todo el grupo de bacterias que se encuentran embebidas en esa matriz, para aprovechar también de una mejor manera los nutrientes que se encuentren presentes, el aprovechamiento de agua, ¿sí? Hablábamos de la importancia del agua disponible, esa actividad de agua para las bacterias. Cada bacteria va a tener una necesidad de una actividad de agua diferente. Entonces, la humedad, el agua que se encuentre en esa matriz va a estar variando entre la superficie de esa matriz y la parte más interior de la matriz. Y entonces, pues los microorganismos pueden estar migrando hacia donde encuentran las condiciones más adecuadas para poder desarrollarse. Y otra de las grandes ventajas que tiene la formación de un biofilm para la bacteria es que hay intercambio de material genético. ¿Sí? Hay intercambio de material a través de diferentes procesos y lo que va a ocasionar es que ese material genético que va a entrar a una nueva célula, a una nueva bacteria, le va a conferir, por ejemplo, pues características que anteriormente no tenía. ¿Cuáles podrían ser esas características? Pues mayor resistencia a sanitizantes, mayor resistencia a temperaturas, ¿sí? Y entonces, pues aquí realmente se nos vuelve un gran problema cuando en nuestras instalaciones tenemos biofilm. Ahora, una vez que identificamos estas cuestiones del biofilm y cómo los microorganismos pueden estar presentes, pues nos interesa, ¿no? Poder identificar en dónde se encuentran, quiénes son, ¿sí? Y cómo las medidas de control que estamos estableciendo, si están siendo efectivas o no están siendo efectivas. Entonces, para poder identificar nosotros si realmente vamos por buen camino en relación a lo que es los controles establecidos para un para una planta en relación a los microorganismos, vamos a hacer uso de lo que le conocemos como microorganismos marcadores. ¿Qué son los microorganismos marcadores? Vamos a encontrar de dos tipos. Podemos identificar los microorganismos que le conocemos como microorganismos índice. Estos microorganismos índices son organismos o grupos de microorganismos cuya presencia se relaciona con la posible aparición de microorganismos patógenos que son ecológicamente similares. Por ejemplo, del género Listeria. Tenemos varias especies de Listeria. Sin embargo, la de importancia para la industria de los alimentos es Listeria monocytogenes. Si nosotros analizamos para el género Listeria sin la identificación
de la especie, esta nos puede servir como microorganismo índice. Va a estar relacionada ecológicamente al pertenecer al mismo género. Lo mismo pasa con otros microorganismos, por ejemplo, E. coli. No todas las Escherichia coli son patógenas, solamente algunas cepas son patógenas. Pero si nosotros analizamos para E. coli sin determinar la cepa, pues nos puede servir de microorganismo índice. Y por el otro lado tenemos lo que le conocemos como microorganismos indicadores. Estos van a ser organismos o grupo de microorganismos cuya presencia va a reflejar la microbiología general, la condición del alimento o la condición del medio ambiente. Y aquí es donde posiblemente se nos familiarice más, porque dentro del grupo de los indicadores tenemos, por ejemplo, enterobacterias, coliformes, mesofílicos, y son los que nos relacionamos más en la industria. No es que los microorganismos índice no nos sirvan o no los utilicemos, pero en ocasiones confundimos la función que tiene el análisis de un microorganismo índice con el análisis de un microorganismo indicador. Y entramos entonces de lleno a lo que son los microorganismos indicadores. Dentro de estos podemos encontrar pues de varios tipos. Sin embargo, los más utilizados, los más comunes son los mesofílicos aerobios, los mohos y las levaduras. También podemos encontrar los coliformes totales, los coliformes termotolerantes. Anteriormente estos eran conocidos como coliformes fecales. Tenemos también a las enterobacterias, ¿sí? Y dependiendo el producto, ¿sí?, que estemos elaborando, pudiésemos estar añadiendo otros indicadores. Pero bueno, no solamente hacemos uso de lo que son los indicadores de tipo biológico. También hay otros indicadores que no son de tipo biológico, ¿sí? Que no son bacterias, que no son microorganismos, como es la bioluminiscencia, la identificación de ATP a través de un bioluminómetro. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a realizar este equipo? Pues nos va a ayudar a medir la cantidad de moléculas de ATP presentes en una muestra, ¿sí? Entonces, este tipo de equipo nos va a emitir una cantidad de luz. Ahora, ese ATP puede ser parte de un microorganismo vivo o puede ser parte de un microorganismo muerto, pero también puede ser parte de materia orgánica que estuviese presente en esa superficie y también pudiese tener interferencia y marcar como si hubiera ATP por la presencia de sanitizantes. Entonces, tomando en cuenta esos aspectos, pues podemos considerarlos para establecer nuestros muestreos de superficies una vez que han sido limpiadas adecuadamente, limpiadas conforme al proceso validado de limpieza, y entonces podemos hacer la lectura. Este sistema usa enzima de la luciérnaga, un sistema conocido como luciferasa, ¿sí? Y lo que hace la luciferasa es producir luz en presencia del ATP que contiene esa muestra. La intensidad de luz que va a emitir el equipo, pues va a ser proporcional a la cantidad de ATP que esté presente en esa muestra. Y es así como funciona. En un programa de monitoreo ambiental podemos, es más, debemos
de considerar el uso de este tipo de equipo, porque nos va a facilitar mucho, inclusive nos puede estar disminuyendo costos del programa. Los análisis microbiológicos realmente son muy caros, y más cuando esos análisis microbiológicos están enfocados a lo que son microorganismos patógenos. Y hablando de microorganismos patógenos, ¿qué es un microorganismo patógeno? Es aquel que tiene la capacidad de causar enfermedad en el humano u otro ser viviente. Y dentro de estos microorganismos patógenos, igual podemos encontrar una gran cantidad de microorganismos, pero pues los tenemos que estar relacionando con nuestro alimento. Hay alimentos que por su naturaleza van a estar asociados en mayor medida con ciertos microorganismos patógenos, sobre todo porque ese microorganismo patógeno, la matriz o el alimento, pues, en donde se encuentra, pues, encuentra las condiciones adecuadas para poder sobrevivir. Entre los microorganismos patógenos de mayor relevancia para alimentos, y que de hecho, si nosotros buscamos información de cuáles son los microorganismos más involucrados en enfermedades transmitidas por alimentos, vamos a encontrar a Salmonella. Posteriormente, vamos a poder identificar a Listeria. Aquí haciendo la aclaración, en el caso de Listeria sería Listeria monocitógenes, porque habíamos comentado, solo Listeria monocitógenes es patógeno eh, para el humano, ¿sí? En relación a alimentos. También podemos encontrar a otro tipo de microorganismos bastante peligrosos, pero muchas veces mayormente controlados, como es Clostridium botulinum. Este microorganismo que cuando empezó en la industria, empezó a desarrollarse en la industria de los enlatados, pues causaba grandes estragos por la toxina botulínica que produce. Tenemos también a Bacillus cereus como ejemplo de microorganismo patógeno. Tienen diferentes características estos microorganismos. Algunos de ellos pueden sobrevivir a ambientes extremadamente secos, como puede ser Salmonella. ¿Sí? Y esto le permite a Salmonella vivir inclusive 10 años en ambiente totalmente seco, no se desarrolla, pero ahí está presente. Hay otros que pueden crecer a temperaturas muy bajas, casi cercanas a cero, como puede ser Listeria monocitógenes, que ahora ya con nuestra tendencia a refrigerar mucho los alimentos, y esto es porque ya estamos teniendo el hábito de comprar, consumir alimentos listos, ¿no? Ya sin necesidad ni siquiera de calentarlos. Entonces, pues esto le permite a este microorganismo, a Listeria monocitógenes, sobrevivir en ambiente de refrigeración y sobrevivir en ciertos alimentos como vegetales, como lácteos y diversos, en los cuales si nosotros pensamos el meterlo a refrigeración, a las cámaras de refrigeración y está controlado, ese es un gran error. Tenemos microorganismos dentro de los patógenos que pueden producir esporas. Recordemos que las esporas son formas de resistencia de los microorganismos, de resistencia cuando se enfrentan a condiciones ambientales adversas. Entonces, pasan a la forma de espora, y una vez que encuentran las condiciones adecuadas para poder desarrollarse y reproducirse, entonces pasan a la forma vegetativa. Ese es el caso de Clostridium botulinum y de Bacillus cereus, que además, recordemos, dentro de los microorganismos patógenos también
estos van a producir toxinas. Estas toxinas tienen la capacidad, algunas de ellas, de sobrevivir a procesos térmicos. Entonces, igual esa idea que anteriormente se tenía que un alimento, siempre y cuando se calentara, pudiese ya ser inocuo, eso no es del todo cierto, ya que sí contiene alguna toxina que fuese termorresistente, pues esta toxina va a ser la causante de la patología. De hecho, también las esporas van a ser resistentes a muchos procesos térmicos y es parte de lo que debemos estar atentos en relación a los microorganismos. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de utilizar microorganismos indicadores en nuestros programas de monitoreo ambiental? Uno de ellos es el costo y el tiempo. Decíamos, es más económico analizar microorganismos indicadores. De hecho, muchas plantas analizan estos microorganismos indicadores dentro de sus laboratorios, utilizando, por ejemplo, metodologías rápidas, las cuales, recordemos, también deben de estar validadas. Y es mucho más rápido obtener un resultado en relación a lo que son los microorganismos patógenos. Además, va a haber baja prevalencia del microorganismo patógeno y esto me va a limitar limita la importancia práctica de la prueba directa de patógenos. Es decir, es más probable tener, no sé, 10 MOS que tener 10 patógenos en una misma muestra, ¿sí? Entonces, es por eso que nos ayuda. Los microorganismos indicadores, además, se van a presentar en números altos y por lo mismo, pues pueden ser fácilmente enumerados. Altos, entre comillas, ¿no? Pero es más fácilmente enumerar estos microorganismos. Los microorganismos indicadores, además, son un representante válido de patógenos de preocupación, ya que pueden ser indicadores y se usan casi, sobre todo si usan el mismo pH, nutrientes, temperatura, agua, cercanos a lo que son los microorganismos patógenos. Y por último, no hay necesidad de tener sofisticados sistemas de contención en el laboratorio para análisis de muestra. Vamos a necesitar diferentes controles cuando nosotros analizamos indicadores, microorganismos indicadores, que si analizamos microorganismos patógenos. Estas serían como las ventajas más importantes en el caso del uso de microorganismos indicadores en nuestros programas de monitoreo ambiental. Entonces vemos, en un programa de monitoreo ambiental puedo estar utilizando un luminómetro y puedo estar utilizando microorganismos indicadores. Adicional a la búsqueda de microorganismos patógenos, pero con menor frecuencia y con menor número de muestras. Para poder entonces realizar ese análisis, tenemos que primeramente hacer una zonificación de superficies. La zonificación es una clasificación de superficies con base a su relación en relación a proximidad y riesgo de contaminación hacia el producto. Entonces, decimos que las zonas 1 son aquellas que están en contacto directo con el producto, como pudiese ser el interior de un equipo. Y entonces esta zona 1 va a ser la superficie con mayor riesgo, ¿sí? En relación a producto patógeno o producto microorganismo indicador. Posteriormente tenemos la zona 2, esa zona 2 que se refiere a aquellas superficies que están cercanas a la zona 1, como puede ser el exterior de los equipos. Tenemos lo que es la zona 3, que son aquellas superficies que no están en contacto con el producto
no están tan cerca de la zona 1, pero están alrededor de esta zona 1 y zona 2, como son pisos, como son paredes, como son puertas, como son llantas de patines. Y por último tenemos a la zona 4. Estas zonas 4 son aquellas que se encuentran alejadas de la zona de producción, como pudiese ser una oficina, como puede ser un almacén, ¿sí? Y estas, por lo tanto, van a representar, esta superficie va a representar un menor riesgo. Tenemos que hacer esta clasificación de superficies antes de iniciar con nuestros muestreos. Y bueno, hay diferentes técnicas de muestreo que podemos utilizar para el análisis microbiológico. Uno de ellas, y que es de las más utilizadas, es la técnica con hisopo, en el cual, bueno, estos hisopos ya vienen realmente preparados, ¿sí? Ya no son los hisopos que comúnmente en la mayoría de los casos nosotros hacíamos en el laboratorio con algodón y un palillo de madera. Ya es algo más sofisticado que además nos va a ayudar a evitar contaminación cruzada por el modo en que lo estamos utilizando. Y entonces vamos a seleccionar una superficie y vamos a ir tomando esa superficie, rotando ese hisopo en diferentes direcciones. La idea es poder abarcar esa superficie y poder obtener ese material, que dentro de ese material pues estamos esperando microorganismos. Estos hisopos generalmente ya vienen con un diluyente que puede ser agua peptonada, solución salina, solución reguladora de fosfatos, entre otros. Depende también del fabricante. Tenemos otra técnica de muestreo, como puede ser la técnica de enjuague. Esta se utiliza necesariamente en lo que es el SIP. En la última agua de enjuague tenemos que tomar esa agua de enjuague y es la que vamos a analizar, pero también la podemos estar utilizando para analizar manos o para analizar superficies de utensilios, sobre todo si estos son pequeños, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar agua, vamos a enjuagar y esta agua que utilizamos para el enjuague es la que utilizamos para el análisis. También podemos estar muestreando lo que es el aire, ya sea a través de algún dispositivo tipo centrífuga en donde vamos a tener una cantidad determinada de aire, o también lo podemos hacer por el método de sedimentación, en donde exponemos esas placas con medios de cultivo durante determinado tiempo, entre 15 y 30 minutos es lo recomendable, y esto se hace en las áreas de producción para poder establecer cómo se encuentra la carga microbiana del aire. También podemos tener un muestreo con esponja. Hay diferentes esponjas que podemos estar utilizando. Tienen sus ventajas cada uno de las diferentes técnicas que vamos a utilizar. Generalmente la esponja es utilizada cuando vamos a hacer análisis dirigidos a patógenos. Para establecer entonces qué microorganismo voy a estar analizando, qué tipo de indicador, qué tipo de microorganismo patógeno voy a analizar, cantidad de muestras, etcétera, tengo que tomar en cuenta qué características tiene el alimento, actividad de agua, pH, flora microbiana relacionada, eventos de contaminación conocidos en relación a ese producto, qué ingredientes tiene, qué aditivos que son utilizados para la elaboración pues del alimento en cuestión. ¿Proceso es húmedo o es un proceso seco? ¿La línea de procesamiento es única o no? ¿Cuál es el flujo del proceso?
Esta información es necesaria conocerla para poder establecer entonces ya mi programa de monitoreo ambiental. También es necesario conocer qué características tienen las instalaciones del procesamiento. Tenemos diferentes tipos de monitoreo ambiental dependiendo pues del objetivo que se tenga para el mismo. Tenemos monitoreos de investigación. Este monitoreo de investigación se realiza cuando apenas vamos a determinar un programa de monitoreo ambiental, ¿sí? Vamos a partir de cero y entonces vamos a hacer un monitoreo robusto que nos permita posteriormente identificar, entre otros aspectos, nichos de microorganismos, frecuencias de muestreo, dependiendo del comportamiento que se tengan, de los resultados que se tengan de ese monitoreo de investigación. También lo vamos a hacer, este monitoreo de investigación, cuando se tenga algún evento de algún microorganismo fuera de especificación, principalmente microorganismos patógenos. Y por el otro lado tenemos lo que es un monitoreo de rutina. Ese monitoreo de rutina lo podemos aplicar para verificar la limpieza, la sanitización de una superficie, o la podemos utilizar también durante el proceso. Entonces, cuando yo voy a estar estableciendo un programa de monitoreo ambiental, necesito determinar qué es lo que quiero, para qué lo voy a hacer ese programa de monitoreo ambiental, y con base en eso, pues voy a seleccionar el tipo de monitoreo que voy a estar realizando. Igual durante el proceso puedo estar realizando un monitoreo al inicio, a la mitad de la producción o al final de la producción. ¿De qué va a variar? Pues depende para qué yo necesito saber durante el proceso el comportamiento. Si yo quisiera saber al final de un turno cómo se encuentra la carga microbiana en un proceso determinado, entonces lo que voy a hacer es realizar ese monitoreo pues al final de la producción. Para ese establecimiento, entonces voy a necesitar, dentro de las herramientas necesarias, un diagrama de las instalaciones en donde voy a identificar el flujo del proceso. Ese diagrama lo tengo que verificar en piso, ¿sí? Y debo identificar puntos potenciales de contaminación en el área de producción. Y entonces sí, hago mi división de áreas de riesgo. ¿Cuáles serían las áreas de mayor riesgo? Y posteriormente hago una zonificación de superficies. Puedo estar estableciendo o hacer uso de una matriz de riesgo para determinar la frecuencia con la que voy a tomar mis muestras. Por ejemplo, puedo tomar esta matriz en donde voy a hacer el cruce de probabilidad, identificándolo como la dificultad de realizar una correcta limpieza, que puede ser bajo, medio o alto, y una gravedad, identificándolo como la proximidad al producto alimentario, que puede ser pues zona 1, zona 2 y 3 y zona 4. Este es solamente un ejemplo. Cada empresa puede variar, obviamente justificar esa variación para poder hacer uso de su matriz. Y entonces, dependiendo cómo haya resultado el cruce de esta información, podemos establecer un ejemplo. Puede ser, si cae en color rojo, podemos decir que el muestreo debe ser diario, cada limpieza y sanitización, que puedo hacer uso con ATP, alternando al menos el 50% de las superficies identificadas cada día y haciendo un control semanal de al menos 50% con análisis microbiológico, con el método que determine la planta en relación a microorganismos indicadores, y cubrir todos los puntos en una semana y de manera quincenal de organismos patógenos. En el caso de si el riesgo cae en la zona amarilla, podría ser un muestreo diario, cada limpieza y sanitización, con ATP, alternando
25% de las superficies indicadas cada día y un control semanal del 25% de superficies indicadas cada semana con análisis microbiológico utilizando métodos establecidos ya y cubrir todos los puntos de manera semanal o quincenal con un control mensual de organismos patógenos, ¿sí? Y si calle en verde podría ser una frecuencia quincenal de al menos 25% de superficies indicadas cada semana con el método de placa o el método determinada por la organización para organismos indicadores, cubrir todos los puntos, ya sea de manera mensual o bimestral, y además tener un control trimestral de organismos patógenos. Esto es solamente sugerencias que pudiesen tomar como base. Va a depender del proceso, va a depender del microorganismo en cuestión y en relación al proceso tenemos que tomar mucho en cuenta aspectos, por ejemplo, de si es manual o tiene muchos puntos manuales el proceso o cuántos equipos están relacionados, ¿no? Hay muchas variantes que debemos analizar, pero esto les puede estar sirviendo como base. Es importante que no se nos olvide hacer el análisis de tendencias de los microorganismos que estamos obteniendo, esos resultados, en donde podemos estar estableciendo, por ejemplo, en qué meses tenemos mayor presencia de ciertos microorganismos o en qué líneas de producción tenemos mayor presencia de algún microorganismo en cuestión. Es importante conocerlo para poder establecer pues medidas correctivas apropiadas. Y bueno, por último, pues establecer acciones correctivas es necesario, ¿no? Esas acciones correctivas, para establecerlas, tenemos que tomar en cuenta si se trata de un microorganismo indicador, el que se encuentra fuera de especificación, o si se trata de un microorganismo patógeno. Para esto, pues debo de establecer claramente los criterios microbiológicos. Tengo que establecer recuentos, tomar en cuenta que recuentos altos de indicadores sugieren la presencia potencial de patógenos. Es decir, pudiese ser que para algunos indicadores la presencia alta de estos puede indicar la presencia de algún patógeno, al menos de manera potencial. También debemos de considerar que recuentos bajos de indicadores no descartan la presencia de patógenos. Es decir, aun cuando los recuentos de un indicador se encuentren dentro de especificación, no tenemos el 100% de seguridad de que dentro de esos indicadores no se encuentre algún patógeno. Los análisis con resultados de ausencia de patógenos, por lo tanto, no descartan la presencia de los mismos. Es decir, en estos análisis que vamos dirigidos a algún patógeno en especial, aun cuando el resultado es negativo o es ausencia, no tenemos 100% de seguridad de que en la planta no exista ese patógeno. Los resultados negativos nos dan, pues sí, cierta seguridad, pero no podemos bajar la guardia. Los métodos para detectar patógenos son más sensibles que los métodos para la detección de indicadores. También eso es importante. Y dentro de las acciones correctivas se debe de tener un plan de acción ya establecido que se debe implementar para presuntos positivos. Es decir, no me voy a esperar en un momento dado para microorganismos patógenos a tener el resultado final. Si ya tengo un presunto positivo, desde ese momento tengo que estar actuando. El equipo de inocuidad se debe de estar involucrando para evaluar la necesidad de parar la línea en cuestión. Se tiene que hacer inspección de equipos, se tiene que limpiar y sanitizar equipos, utensilios, herramientas del área para evitar diseminación de microorganismos. Y además se debe de realizar remuestreos
de microorganismos, ¿sí? Del microorganismo en cuestión. Tengo que tomar en cuenta proceso y zona involucrada, correcciones inmediatas a tomarse, y estas las debo de determinar por proceso y por zona, y no se nos puede olvidar la búsqueda de causa raíz de la contaminación. Acciones tomadas para verificar que se ha eliminado el problema, y debo de documentar todas las acciones correctivas porque estas me van a ayudar en un futuro si es que se me vuelve a presentar la información. Dentro de la búsqueda de causa raíz nos puede estar ayudando también el uso de un mapa de las instalaciones en donde vamos a marcar la presencia del microorganismo en cuestión para ver su comportamiento y su diseminación. ¿Ok? Quisiera saber si tienen alguna duda, algún comentario al respecto del tema. No, ingeniera, todo bien, muchas gracias. No, muchas gracias, está muy claro, la verdad. Ok, muy bien. Pues entonces, por mi parte, sería todo, y muchísimas gracias por su presencia. Abril, un gusto escucharte, mucha información muy valiosa que compartiste en este webinar. De verdad que pues seguramente hay mucho más cosas que revisar en este tema de los planes de realización para el muestreo de microorganismos. Ya vimos que no solamente tiene que ser ambientes, sino también superficies, sino Perdón, también manos, perdón, también utensilios. Entonces, el decidir entre uno y otro es importante porque, obviamente, como tú lo dijiste, los microorganismos pueden presentarse de un momento a otro. Y no olvidemos entonces que esa es la importancia de tener un plan que nos ayude a monitorear adecuadamente la presencia de los mismos, sobre todo cuando son patógenos. Para eso hay... Es que de repente se pierde el sonido. Perdón, es cuestión a lo mejor de mi micrófono, perdón. Les comentaba que es importante seguir manteniendo siempre un control y un monitoreo acerca de la presencia de los patógenos, sobre todo. Así es de vital importancia ese monitoreo para poder estar siempre atentos a cualquier posibilidad de contaminación hacia nuestros productos. Correcto. Y bueno, para los que quieren tener más información acerca de estos temas, pues vamos a tener un curso precisamente de este tema de microbiología para los alimentos. Lo vamos a anunciar en próximas fechas. Esta es una introducción de todo lo que Abril puede compartirnos en este curso. Esperamos que sea de su interés y ya próximamente les estaremos enviando la invitación. Muchísimas gracias, Abril, por tu participación. Te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros, en participar en estos webinars que estamos realizando de forma sabatina para, pues, fomentar un poquito más lo que es la cultura hacia la inocuidad. Claro que sí, y, para mí un placer estar con ustedes. También nuestros asistentes. Y pues si quieren en futuros eventos revisar este webinar, va a estar disponible en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos y gracias a ti especialmente a ti por compartirnos toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias a todas.